Ejercicio de termodinámica para determinación del trabajo por medio de la ecuación de Van der Waals de gases reales. El enunciado dice que determinemos el trabajo realizado en un proceso donde 3 kilogramos de etano a 290 Kelvin se expande isotérmicamente desde 25 hasta 60 litros. Aquí dice que consideremos que el gas se comporta según la ecuación de Van der Waals y mirar el trabajo también en forma isobárica, o sea, dos casos, pero le vamos a agregar que sea en forma ideal para comparar. En forma ideal, el trabajo isobárico lo definimos como presión por diferencia de volúmenes, donde la presión sería nRT sobre B1 o nRT sobre B2. No habría problema. Pero para el caso, pues se trabaja con nRT sobre B1, volumen inicial, que sería el conocido allí. Y como es isobárico, pues conocemos la temperatura también y sabemos que la presión es constante, pues este término es constante. Por la diferencia de volúmenes, volumen final que es mayor que el inicial, por lo que se expande. Hallamos las moles como masa sobre masa molar, donde 30 pues es redondeando la masa molar del etano, C2H6 nos da 100 moles, luego reemplazamos en esa ecuación las 100 moles por el R, constante universal de los gases, en las unidades respectivas por la temperatura, sobre el volumen 1, 25 litros en metros cúbicos, y por la diferencia de volúmenes, 60 menos 25 litros, pero pasado a metros cúbicos. Bueno, ese es el trabajo ideal, 337.5 kilojoules. Isobárico. Isotérmico. La ecuación es nRT por logaritmo de B2 sobre B1. Les recomiendo que revisen esa parte de las fórmulas de trabajo isotérmico ideal. Cómo se obtiene esta expresión. Y ya pues reemplazando los datos, las 100 moles por el R por la temperatura, ahí se supone que la temperatura 1 es la misma temperatura 2, porque es isotérmico. Y ya, por el logaritmo de, aquí sí puede ser en litros, porque las unidades son iguales, se cancelan. Y está la respuesta en joules. Si quieren la pueden pasar a kilojoules, se obtendría 211.1 kilojoules. Listo. Ahora para el caso de Van der Waals, ¿cuáles son las ecuaciones? Primero los parámetros. El parámetro A, que tiene que ver con las fuerzas intermoleculares, y el parámetro B con el tamaño o el volumen individual de las moléculas. Muy bien. Como las tablas nos dan las temperaturas y presiones críticas, pues se obtendrían esos parámetros. Y luego el trabajo isobárico sería así, reemplazando la fórmula de presión según la ecuación de Van der Waals. RT sobre volumen molar 1 menos B, el parámetro, menos A sobre volumen molar 1 al cuadrado. Recuerden que como en el caso del ideal, se calcula con las condiciones iniciales, esa presión 1. Aunque podría ser con la presión 2, o sea con las condiciones finales, pero necesitaríamos saber la temperatura 2. Eso tenganlo. Y en el trabajo isotérmico, miren cómo cambia la expresión. Aquí pues hago el paso a paso de la ecuación y cómo se resolvería así la integral entre el volumen 1 y el volumen 2. Bien, ¿qué más? Entonces reemplazando los datos de las tablas para las propiedades críticas del etano, hallamos el A
Estas son las unidades, el B. Estas son las unidades. Bueno, y el trabajo isobárico nos daría, reemplazando ya los datos, aquí pueden ver el paso a paso con el manejo de unidades, 122 kilojoules. Aquí recordar que cuando tiene la raya lo representamos así para el volumen molar, B1 molar, B1 molar al cuadrado. ¿Listo? Entonces el volumen sobre mol. Mientras que cuando está aquí sin esa raya dice volumen normal, volumen como siempre lo representamos. Ahora el isotérmico. Aquí vuelven a tener la ecuación, el reemplazo de datos. Aquí está la primera parte, nRT por logaritmo de B2 menos B sobre B1 menos B, más aquí abajo la segunda parte, 100 moles, para que queden las unidades por el A, por 1 sobre B2 menos 1 sobre B1. Y ahí nos da un trabajo isotérmico de 119.5 kJ. Entonces, comparando los dos casos, en ideal, 337.5 kJ el isobárico, 211.1 kJ el isotérmico con Van der Waals, 122 el isobárico, 119.5 el isotérmico. Observen dos cosas que se pueden extraer de aquí. El trabajo isobárico es siempre mayor al isotérmico, tanto en Van der Waals como en ideal. Sin embargo, la diferencia es significativamente menor para el caso de la ecuación de Van der Waals que con la ecuación de gas ideal. Y la otra cosa es que se reduce de ideal a real con la ecuación de Van der Waals en un porcentaje bastante significativo, 36.15 para el caso del proceso isobárico, trabajo en un proceso isobárico, o 56.6 para el trabajo en un proceso isotérmico. Quiere decir que uno debe, ojalá, buscar la ecuación más adecuada de esas condiciones del gas para determinar el trabajo en un proceso real, porque si no, pues estaría sobreestimando, ¿sí?, en forma ideal un trabajo que no se va a obtener realmente. Muchas gracias.